Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, para concluir esta semana acerca de la mente, las leyes de la mente y de la voluntad del creyente. El tema de hoy es la voluntad sumisa o libre. Ayer hablábamos acerca de una voluntad libre y ese era el estado del hombre cuando fue creado por Dios. El hombre que formó el Creador no era algo mecánico, porque recordemos que Dios le dijo y le dio la opción en Génesis 2, 16 al 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿en qué forma se lo mandó Dios? Dios prohibió, persuadió, pero no obligó al hombre. Adán tenía la decisión en él mismo. Este es un principio vital que debemos de entender. Ahora, ayer también decíamos de que por desgracia la humanidad ha caído. A causa de la caída, la voluntad se ha vuelto sin trabas en el hombre y ha sufrido un daño enorme. Podemos decir que hay dos voluntades muy contrarias en conjunto en el universo. Por un lado se encuentra la voluntad de Dios, que es santa y perfecta. Y por otro lado se encuentra la voluntad opuesta de Satanás, contaminada y contaminante. Cuando el hombre escucha al diablo y se rebela contra Dios, parece contestar con un eterno no a la voluntad de Dios y permanecer en un sí para la de Satanás. Y como el hombre emplea su voluntad para escoger la voluntad del diablo, su voluntad pasa a ser cautiva del diablo. Y por lo tanto todos sus actos son gobernados por la voluntad de Satanás. Y hasta que derrote la sujeción en que se halla la voluntad, va a permanecer así, sin la menor duda, oprimida por el poder del enemigo. Y en esa posición y en esa condición caída del hombre, el hombre es carnal. Y esa carne por la cual su voluntad junto con los demás órganos es regida, controlada, está totalmente corrompida. ¿Cómo puede agradar a Dios con algo que resulta de una voluntad oscurecida así? Incluso su propia búsqueda de Dios en el reino de la carne no tiene valor espiritual. Puede inventar muchos medios de adorar a Dios en esa situación, pero todas sus ideas son adoración de la voluntad, que no honran a nadie, como dice Colosenses 2:23. Ahora comprendamos pues que a menos que el hombre acepte la nueva vida de Dios y le sirva en ella, todo servicio a Dios es solo obra de la carne. Su intención de servir e incluso sufrir por Dios es en vano, porque antes de ser regenerado su voluntad, aun cuando pueda inclinarse hacia el bien y hacia Dios, pues es vana, es fútil, porque lo que cuenta realmente a los ojos de Dios no es lo que el hombre caído intenta hacer por Dios, sino en qué forma Él desea que el hombre haga por Él. El hombre puede ingeniarse e iniciar incontables obras importantes para Dios. Sin embargo, si no se originan en Dios, son solamente adoración de la voluntad. Esto es verdadero aún con relación a la salvación. Cuando el hombre vive carnalmente, incluso su deseo de ser salvo no es aceptable a Dios. Leemos en el Evangelio de Juan, que en Juan 1, 12 y 13, que a todos los que le reciben, a los que le aceptan, que han creído en su nombre, les da poder para llegar a ser hijos de Dios, que son nacidos no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El hombre no es regenerado porque quiere serlo, tiene que nacer de Dios. Hoy en día los cristianos tienen ideas muy incorrectas, pensando que si uno desea ser salvo y busca el camino de vida, indudablemente va a ser un buen discípulo de Cristo, porque no puede haber nada mejor que este deseo. Sin embargo, Dios afirma que en esta cuestión de la regeneración, así como en todas las otras cosas relacionadas con Él, la voluntad del hombre es totalmente ineficaz.
Muchos creyentes no pueden entender por qué Juan afirma que la voluntad del hombre no es efectiva, mientras que en Apocalipsis dice, Apocalipsis 22:17, el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente, como si el hombre mismo fuera enteramente responsable de su salvación. Pero ¿no dice el mismo Señor Jesús como explicación de por qué los judíos no son salvos? En Juan 5:40, rehusasteis venir a mí para que tengan vida. Aquí también la responsabilidad de la perdición reposa, al parecer, sobre la voluntad del hombre. Ahora, entonces, ¿puede la Biblia contradecirse a sí misma? ¿Hay algún significado especial detrás de estas aparentes inconsecuencias? Una comprensión de esta cuestión nos va a ayudar a apreciar lo que Dios requiere de nosotros en nuestra vida cristiana. Recordemos que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice en 2 de Pedro 3:9 y 1 de Timoteo 2:4. No hay ningún problema respecto a quién quiere Dios que se salve y quién quiere que perezca. El problema delante de nosotros es más bien cuál es la actitud del pecador respecto a la voluntad de Dios. Si el pecador decide ser cristiano porque se inclina de modo natural hacia la religión, de modo natural desprecia al mundo, o bien es de modo natural influido por su herencia, por su ambiente, tradiciones o familia, y está tan lejos de Dios y de su vida como los demás pecadores. Si el pecador decide hacerse cristiano en un momento de entusiasmo o emoción, pues puede no pasarla mejor que los demás, porque todo se reduce a esto. ¿Cuál es la actitud hacia la voluntad de Dios? Dios le ama, pero ¿va a él a aceptar ese amor? Cristo le llama, pero ¿va a él a venir? El Espíritu Santo quiere darle vida, pero ¿va a él querer nacer de nuevo? Su voluntad es útil solo en el escoger la voluntad de Dios. La pregunta es ahora solamente, ¿en qué forma reacciona su voluntad hacia la voluntad de Dios? Notamos esta diferencia. Si el hombre mismo comienza la búsqueda de la salvación, está todavía pereciendo. Varios fundadores de religiones, entre comillas, pertenecen a esta categoría. Pero si el hombre, al oír el Evangelio, desea aceptar lo que Dios le ofrece, entonces será salvo. En un caso, el hombre origina y en el otro recibe. En uno voluntariamente quiere el mismo, mientras que el otro acepta la voluntad de Dios. Juan 1 habla del hombre como queriendo a él mismo, en tanto que Juan 5 y Apocalipsis 22 se refieren a que el hombre acepte la voluntad de Dios. Y aquí no existe contradicción alguna. Se trata, en cambio, de una lección muy crucial que debemos de aprender. Dios nos dice que en una cuestión de tanta importancia como es la salvación, todo lo que procede del yo no puede ser aceptado, sino que debe ser rechazado por Él. Y en realidad, si deseamos hacer progresar nuestro desarrollo espiritual, debemos de entender y tener en cuenta cada uno de los principios vitales que Dios usa para tratar con nosotros en el momento de la regeneración. Estos principios iniciales significan la manera en que deberíamos continuar en nuestra vida espiritual. Lo que debemos discutir ahora constituye uno de los mayores de estos principios. Todo lo que surge de nosotros, esto es, de nuestra carne, es totalmente inaceptable para Dios, aun cuando busquemos una cosa tan indispensable y sublime como la salvación. Nuestra búsqueda es, a pesar de ello, rechazada. Lo que debemos de recordar siempre es que Dios no mira la apariencia de una cosa, sea buena
o mala, grande o pequeña, sino que mira el punto de donde se origina. ¿Es en Él o no es en Él? En la salvación somos salvos, no porque queramos ser salvos, sino porque Dios quiere salvarnos. Y así debe ser en toda nuestra vida. Debemos ver que aparte de lo que Dios hace a través de nosotros, todas las demás actividades, por muy nobles que puedan ser, son completamente ineficaces. Si fallamos en aprender este principio de vida en el estado inicial de la salvación, vamos a encontrar más adelante interminables derrotas. Además, según la condición real del hombre, en tanto que es pecador, su voluntad es rebelde contra Dios y por lo tanto Dios tiene que acercar al hombre así como también concederle nueva vida. Ahora bien, tal como la voluntad del hombre representa al hombre, porque es la esencia de su ser, la voluntad divina personifica a Dios, siendo su misma vida. El decir que Dios acerca al hombre así, es decir que lo acerca a su voluntad. Y sin duda, esto requiere toda una vida para realizarse del todo. Pero incluso al comienzo de la salvación, Dios empieza obrando hacia ese fin. De ahí que cuando el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado, esa convicción es tal que el hombre no debería tener una palabra que decir. Incluso si Dios le condenara al infierno, entonces cuando Dios muestra a este hombre su plan definido en la cruz de Cristo, debe aceptarlo alegremente y expresar que está dispuesto a recibir la salvación de Dios. Así observamos que el primer estado de la salvación es esencialmente una salvación de la voluntad. La fe del pecador y la aceptación no son sino su deseo de aceptar el agua de vida y ser salvo. Y de modo similar, su oposición y resistencia son su falta de voluntad de venir al Señor en busca de vida. Y en consecuencia perece. La batalla sobre sí ha de ser salvo o perecer se libra en la voluntad del hombre. La caída original del hombre fue debida a la rebelión de su voluntad en contra de la de Dios. Y así su salvación presente es efectuada por el hecho de que su voluntad es puesta en obediencia a Dios. Aunque en el momento del nuevo nacimiento la voluntad del hombre todavía no está unida plenamente con Dios, su voluntad caída, sin embargo, es levantada por medio de su aceptación del Señor Jesús y su negativa a Satanás, al yo y al mundo. Al creer la palabra de Dios y recibir su espíritu, su voluntad es también renovada. Después que el hombre ha nacido de nuevo, obtiene un nuevo espíritu y una nueva vida. Su voluntad recibe un nuevo amo y está a partir de ahora bajo una nueva dirección. Si su voluntad es obediente, entonces pasa a ser parte de la nueva vida. Pero si resiste, pasa a ser un enemigo para la nueva vida. Esa voluntad renovada es mucho más vital que las otras partes del alma. Una mente puede ser desviada y la emoción puede ser desordenada, pero la voluntad no puede permitirse estar equivocada, porque si está equivocada, acarrea consecuencias serias, puesto que es el mismo yo del hombre y controla todos los órganos del hombre. Y si está equivocada la voluntad de Dios, no puede ser realizada. Número 3, una voluntad sumisa. ¿Qué es la salvación? Escucha bien esto. No es otra cosa que el hecho de que Dios salva al hombre de sí mismo para él. La salvación tiene dos aspectos: un separarse y un unirse. El separarse es del yo, el unirse es a Dios. Todo lo que Dios no apunta a la liberación del yo y la unión con Él no es salvación genuina. Todo lo que no puede salvar al hombre del yo y unirle a Dios es vanidad.
Un comienzo verdaderamente espiritual implica la liberación de la vida animal y la entrada en la vida divina. Todo lo que pertenece a lo creado debe ser abandonado, de modo que el que es creado pueda gozar de todas las cosas solamente en el Creador. Lo que es creado tiene que desaparecer para que la verdadera salvación pueda manifestarse. La grandeza real no descansa en lo que tenemos, sino en lo que hemos perdido. La vida auténtica puede verse solo en el abandono del yo. Si la naturaleza, la vida y las actividades del ser creado no son negadas y la vida de Dios no tiene manera de expresarse, nuestro yo con frecuencia es el enemigo de la vida de Dios. Nuestro crecimiento espiritual queda dañado severamente si no tenemos intención ni experiencia de perdernos a nosotros mismos. ¿Qué es el yo? Esto es en extremo difícil de contestar. Ni podemos dar una respuesta que sea del todo correcta, pero si dijéramos que el yo es la voluntad propia, no quedaríamos muy lejos del blanco. La esencia del hombre está en su voluntad, porque expresa lo que el hombre es fundamentalmente, lo que desea y lo que quiere. Antes de que la gracia de Dios haya hecho su obra en el hombre, todo lo que el hombre tiene, sea un pecador o un santo, es generalmente contrario a Dios. Y esto es debido a que el hombre pertenece a lo natural, que es en extremo antitético a la vida de Dios, contrario a la vida de Dios. La salvación, pues, es librar al hombre de su voluntad creada, natural, animal, carnal y que emana de sí mismo. Notemos esto bien, que aparte del hecho de que Dios nos da la nueva vida en la cuestión de salvación, la mayor obra es el entregarle nuestra voluntad a Él. Podemos decir incluso que Dios imparte una vida nueva para que abandonemos nuestra voluntad a Él. El Evangelio es facilitar la unión de nuestra voluntad con Dios. Todo lo que se quede corto de esto es un fallo en nuestra misión. El objetivo de Dios es la salvación, no ya de nuestra emoción o de nuestra mente, sino de nuestra voluntad. Porque una vez que la voluntad es salva, el resto queda incluido. El hombre puede unirse a Dios en la mente hasta cierto punto y estar de acuerdo con Él en su sentimiento hacia muchas cosas, pero la unión decisiva y más perfecta es la de la voluntad con la voluntad divina. Y este acuerdo abarca todas las demás uniones entre Dios y el hombre. Todo lo que no llega a la unión de las voluntades es insuficiente. Como nuestro ser total se mueve en conformidad con nuestra voluntad, es evidente que constituye la parte más influyente del hombre. Incluso un órgano tan noble como el espíritu tiene que ceder a la regla de la voluntad. Hablaremos de esto después. Pero el espíritu no simboliza a todo el hombre, sino que es su órgano de comunicación con Dios. El cuerpo no representa al hombre tampoco, porque es solo su aparato para comunicarse con el mundo. Pero la voluntad personifica la actitud, intención y condición auténticas del hombre. Es el mecanismo en el hombre que corresponde más íntimamente al hombre entero. Así que su voluntad no está unida con Dios. Si su voluntad no está unida con Dios, entonces todas las demás uniones son superficiales y vacías. Pero una vez que la voluntad del hombre se ha unido completamente a Dios, el hombre es de modo espontáneo y plenamente sumiso a Él. Nuestra unión con el Señor tiene dos pasos: la unión de vida y la unión de la voluntad. Nos unimos a Él en vida en el momento en que somos regenerados y recibimos su vida. Así como Él vive por su Espíritu, también nosotros nos encontramos después viviendo por el Espíritu Santo. Este es el lazo de la vida. Indica que participamos de una vida con Dios. Este unirse es interno, pero lo que expresa esta vida es la voluntad.
El estar unido al Señor en la voluntad denota simplemente que tenemos una voluntad con Él. Y estas dos uniones están relacionadas y no son independientes la una de la otra. La unión de vida es espontánea porque esta nueva vida es la vida de Dios. Pero la unión de voluntades no es tan simple ni tan espontánea, porque nuestra voluntad es evidentemente nuestro yo. Y como lo dijimos antes, Dios quiere destruir la vida del alma, pero no su función. Así, al unirnos a Él en vida, Él emprende la renovación de nuestra voluntad con sus diversas partes, con miras a que nuestra alma pueda ser con nuestra nueva vida, que sean una, y como resultado una con su voluntad, siendo nuestra voluntad tal como es. Dios naturalmente procura diariamente su unión con la voluntad de Él. La salvación no puede ser completa hasta que la voluntad del hombre esté unida enteramente a la voluntad de Dios. Sin esta unión perfecta, el yo del hombre está en lucha todavía con Él. Dios quiere que nosotros tengamos su vida, pero también quiere que estemos unidos con Él. Como nuestra voluntad nos representa íntimamente, nuestra unión con Dios no puede ser completa sin unir nuestra voluntad a Él. Por eso pongan mucha atención en esto. Una lectura, un estudio cuidadoso de las Escrituras nos va a convencer del hecho de que debajo de todos nuestros pecados se encuentra un denominador común, el principio de la desobediencia o de la rebelión, si le quieren llamar así. A través de la desobediencia de Adán, perecemos todos, pero a través de la obediencia de Cristo somos salvos. Antes éramos hijos de desobediencia, pero hoy Dios quiere que seamos hijos de obediencia. La desobediencia significa seguir la propia voluntad. La obediencia significa seguir la voluntad de Dios. El propósito de la salvación divina es ayudarnos a negar nuestra voluntad y unirnos con Él. Aquí es donde se encuentra la equivocación de los cristianos modernos de hoy. Ven la espiritualidad como un sentimiento gozoso o un conocimiento profundo. Se pasan la vida en busca de sensaciones, de emociones variadas o en busca de conocimiento mental de la Biblia, porque consideran estas cosas como altamente superiores. Y mientras tanto, al obrar en conformidad con sus sentimientos y pensamientos, todo lo que hacen a su alrededor, muchas cosas que son buenas, grandes y notables, ellos creen que son muy agradables a Dios, pero no se dan cuenta de que Él no les pide lo que sienten o lo que razonan, solo buscan la unión de las voluntades de ellos con la suya. Se deleita en que su pueblo desee lo que Él desea y que haga lo que Él dice. Y a menos que el creyente se entregue incondicionalmente a Dios y que esté dispuesto a aceptar su voluntad íntegramente, todo lo demás es espiritualidad, solamente de etiqueta superficial. Así son los sentimientos de santidad y felicidad o los pensamientos dignos de elogio. Todo es una exhibición exterior, incluso las visiones, los sueños, las voces, los suspiros, el celo, la obra, la actividad y el trabajo son exteriores, a no ser que el creyente esté decidido en su voluntad a terminar el curso que Dios le ha puesto delante. Todo lo demás no tiene valor, porque Dios no mira lo externo, Él mira lo interno. Si estamos realmente unidos a Dios en la voluntad, vamos a dejar al instante toda actividad que surja de nosotros mismos. Y más adelante no habrá acciones independientes. Hemos muerto para el yo, pero vivimos para Dios, como dice Romanos 6:11. Ya no obramos en favor suyo bajo nuestro impulso o a nuestra manera. Obramos solamente según somos impulsados por Dios, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Estamos libres de todo movimiento procedente del yo. En otras palabras, una unión así es un cambio de centro, un nuevo comienzo.
En el pasado, todas las actividades estaban centradas en el yo y empezaban ahí, pero hoy todo es de Dios. Él no nos pide la naturaleza de lo que empezamos. Lo que quiere saber es quién lo empezó. Dios prescinde de todo elemento que no se ha librado todavía del yo. O sea, no importa lo bueno que parezca. A Dios no le interesa. A Él lo que le interesa es quién lo comenzó. ¿Fue Dios o fuiste tú? Número 4, la mano de Dios. Debido a que muchos creyentes son salvos, pero no han entregado su voluntad a Dios de modo absoluto, Él usa muchos medios para reducirlos a la obediencia. Él mueve a los suyos por su espíritu y les toca con su amor para que le obedezcan a Él solamente, deseando hacer solo su voluntad. Pero con cuánta frecuencia esto no produce la actitud que desea ver en sus hijos. Dios, por consiguiente, tiene que usar su mano y guiarlos ahí donde desea que estén. Su mano se ve de modo primario en el ambiente. Dios pone su mano pesadamente sobre su pueblo para quebrantarlos o atarlos a fin de que sus voluntades no sigan endurecidas ya contra Él. El Señor no está satisfecho hasta que nos hemos unido por completo con Él en la voluntad. Pero para conseguir ese fin permite que nos sucedan muchas cosas desagradables. Nos deja gemir, lamentarnos y sufrir. Dispone de muchas prácticas para que se atraviesen en nuestro camino y por medio de ellas inclinemos la cabeza y reflexionemos, capitulemos. Nuestra voluntad es de modo natural en extremo obstinada, necia, rechaza obedecer a Dios hasta que ha sido disciplinada severamente. Al someternos bajo su poderosa mano y aceptar de buena gana su disciplina, nuestra voluntad experimenta una mayor separación y una vez más somos entregados a la muerte. Y si seguimos resistiendo a Dios, nos aguardan grandes aflicciones para llevarnos a la sumisión. El propósito de Dios es despojarnos de todo lo que es nuestro. Todos los creyentes, una vez que han sido verdaderamente regenerados, conciben la idea de observar la voluntad de Dios. Algunos lo prometen de modo abierto y franco y otros tienen la idea en secreto. Para poner a prueba y ver si esta promesa o pensamiento es real o no, Dios pone a sus hijos en varias situaciones en que se les despoja de un modo desagradable, hace que pierdan sus posesiones materiales, la salud, la fama, la posición, la utilidad y todavía más, hace que se vean privados de sus sentimientos placenteros, de su deseo ardiente, de la presencia y consuelo de Dios. Él tiene que mostrarles que todo lo que es negado, excepto su voluntad, si es la voluntad de Dios, deben estar dispuestos a aceptar el dolor y sufrir en sus cuerpos físicos. Tienen que estar dispuestos a abrazar la sequedad, la oscuridad, la frialdad, si esto le parece agradable a Él. Incluso si nos despoja de todo, aún de nuestra así llamada efectividad espiritual, debemos estar dispuestos a aceptarlo. Él desea que los suyos sepan que Él los salva, no para que gocen, sino para que hagan su voluntad. En la ganancia o en la pérdida, en el gozo o en la tristeza, en la vivencia de su presencia o de su rechazo, los cristianos tienen que contemplar solamente la voluntad de Dios. Supongamos que su voluntad nos rechace, que no lo hace nunca, claro, pero ¿podríamos aceptar de buen grado su rechazo? Cuando el pecador por primera vez confía en el Señor, su objetivo es el cielo. Esto es permisible durante este periodo suyo particular. Sin embargo, después de haber aprendido de Dios, sabe que ha llegado a creer en Él solamente por amor a su voluntad, incluso si al creer acabará en el infierno. Todavía debería de creer en Dios. Ya no le importa si gana o si pierde. Si el ir al infierno diera como resultado el glorificar a Dios, pues debe de estar dispuesto a hacerlo. Aunque es evidente que esto es un caso hipotético para que tampoco se asusten. Pero con todo,
Los cristianos deben entender que viven en la tierra no para sí mismos, sino para hacer la voluntad de Dios. Su mayor bendición, su más alto privilegio y su gloria suprema están en rechazar su voluntad corrupta de carne y sangre para que puedan unirse con la voluntad de Dios, para el cumplimiento de los deseos de su corazón. La ganancia o la pérdida, la gloria o el oprobio, el goce o el dolor de lo creado, no es nada de lo que haya que preocuparse, con tal de que el Altísimo tenga satisfacción. No importa hasta qué punto el humilde es humillado. Este es el único medio de que los creyentes se pierdan a sí mismos en Dios. Ahora, hay dos medidas. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos medidas que son necesarias para unirse a Dios en la voluntad. La primera es que Dios someta las actividades de nuestra voluntad. La segunda es vencer la vida de nuestra voluntad. Con mucha frecuencia nuestra voluntad está sometida a la del Señor solo en cierto número de cuestiones particulares, lo cual después de todo nos lleva a pensar que somos obedientes plenamente a Él. Pero dentro de nosotros se esconde la tendencia secreta que sale a la superficie cuando se le da la oportunidad. La intención de Dios no es solamente limitar el movimiento de nuestra voluntad, sino aplastar su tendencia interna de manera que su misma cualidad quede transformada. Hablando de modo estricto, una voluntad obediente y una voluntad armoniosa son cosas muy diferentes. La obediencia está relacionada con la vida, la naturaleza y la tendencia. La voluntad obediente de un siervo se ve cuando ejecuta toda orden de su amo, pero el hijo que es obediente a la voluntad del Padre no solo cumple su deber, sino que al mismo tiempo tiene en ello su deleite. Uno que es obediente pone fin a su actividad propia, sí, pero una voluntad armoniosa además es un corazón con Dios. Y solo aquellos que están en armonía con Él pueden realmente apreciar su corazón. Si una persona no ha llegado a esta armonía perfecta entre su voluntad y la de Dios, pues no tiene experiencia todavía de la cumbre de la vida espiritual. El ser obediente a Dios es realmente bueno, pero cuando la gracia vence por completo la vida natural del cristiano, este va a quedarse perfeccionado en Él. Y en realidad la unión de las voluntades es la cumbre suprema del andar espiritual del creyente. Pero son numerosos los creyentes que han llegado a la conclusión de que ya han perdido sus voluntades enteramente, que no hay nada que pueda ser más distante de la realidad. Y cuando llega el momento de la tentación y la prueba, distinguen que una voluntad obediente no es lo mismo que una voluntad armoniosa, que no la resisten, y que la resistencia no significa por necesidad que no hay voluntad de uno mismo. ¿Quién hay que no cuide lo más mínimo por una pequeña ganancia? Que no reserve algo para sí mismo, que en realidad no desea oro, ni plata, ni honores, libertad, gozo, ventajas, posición o lo que sea. Uno puede pensar que estas cosas no le interesan nada, en tanto que las tiene, no puede darse cuenta del dominio que tienen sobre él. Una voluntad obediente puede estar de acuerdo con la voluntad de Dios en muchas ocasiones, pero en algún momento va a ver que hay una lucha poderosa entre la vida de la voluntad del creyente y la voluntad de Dios. Y a menos que su gracia realice su labor plenamente, el creyente difícilmente va a poder vencer. Es evidente por esto que una voluntad obediente no puede ser vista como la perfección. La voluntad, aunque quebrantada y privada de fuerza para resistirse a Dios, con todo no ha llegado a concordar con Él. Y naturalmente reconocemos que el llegar al punto de ser impotente para resistir a Dios es en sí el fruto de su gracia. Y en general decimos que una voluntad obediente ya ha muerto para sí. Con todo, hablando de una manera estricta, todavía poseemos un hilo de vida que no ha sido cortado, que continúa activo,
una tendencia escondida, una admiración secreta a la antigua manera de vivir. Y es por esto que la voluntad en determinadas ocasiones encuentra menos gozoso o menos ardiente y menos diligente el obedecer al Señor que en otras. Aunque la voluntad de Dios es obedecida, de hecho, sin embargo persiste una diferencia en los gustos personales. Si la vida del yo hubiera sido consignada a la muerte de modo genuino y completo, la actitud del creyente hacia cada una de las partes de la voluntad de Dios sería exactamente la misma. Toda disparidad en la rapidez, el sentimiento y el esfuerzo muestra una falta de concordancia de la voluntad de uno hacia la voluntad de Dios. Ahora pongan atención en esto. Podemos ilustrar estas dos condiciones de la voluntad mencionando, por ejemplo, a la esposa de Lot, a los israelitas y al profeta Balaam. La partida de Sodoma de la esposa de Lot, el éxodo de los israelitas de Egipto y la bendición de Israel por parte de Balaam pueden ser consideradas una obediencia al Señor, no siguiendo la propia opinión. Incluso así, sus tendencias interiores no estaban en armonía con Él. De ahí que cada uno terminó en el fracaso. Pero con cuánta frecuencia la dirección de nuestros pasos es corregida, pero nuestro corazón secreto difiere de Dios y por esto acabamos cayendo. Y este es lo que nos lleva al punto número 6, sobrellevar la manera de sobrellevar las dificultades. No lo podemos manipular a Dios, Él es soberano. Dios nunca nos obedece, escúchalo esto, escúchalo muy bien. No se complace con nada que sea inferior a nuestra obediencia a Él, es decir, obediencia a su voluntad. Por noble, grande o indispensable que sea una cosa, no puede sustituir a su voluntad. Lo que Él desea es que hagamos su voluntad y Él la hace, Él mismo, y requiere que nosotros la hagamos. Desde su punto de vista, Él no ve nada sino corrupción cuando el hombre está presente. Si se realizan actos bajo la guía del Espíritu Santo, son buenos y provechosos. Pero si los mismos actos son realizados por el hombre solo, su valor queda altamente disminuido. Y en consecuencia, el punto central no es la intención del hombre ni la naturaleza de la cosa, sino solamente la voluntad de Dios. Este es el primer punto que debemos de tener presente. Ahora, ¿en qué forma puede ser la voluntad del hombre puesta a tono de la voluntad de Dios? ¿Cómo puede el hombre efectuar la transferencia de tener su voluntad propia como su centro a tener la voluntad de Dios como su centro? Bueno, todo depende de nuestra vida natural, la medida de nuestro ser desprendido del control de la vida del alma. Es lo que va a determinar la medida de nuestra unión con Dios, porque nada estorba más esta unión que la energía del alma. Y cuanto más aplastada la vitalidad del alma, pues más se centrará nuestra voluntad en Dios. La nueva vida en nosotros nos inclina hacia Él, pero es suprimida por la vida vieja del alma. El entregar la vida del alma a la muerte es el método para ascender a la cumbre de la espiritualidad. O como lo dijo Jesús en Lucas 9:23, que tomemos nuestra cruz diariamente y lo sigamos. El hombre fuera de Dios está perdido y la cosa fuera de Dios es vana. Todo lo que está fuera de Dios viene de la carne. Toda fuerza o pensamiento distinto de Él es maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. El creyente debe negarse y debe negar su propia fuerza, así como su propio placer. Debe dejar de prestarse atención a sí mismo por completo en todos los aspectos, que no haga nada por sí mismo, sino que confíe en Dios en todas las cosas, que siga paso a paso en conformidad con el método de Dios, esperando su tiempo, cumpliendo sus condiciones, que reciba de Dios de buena gana su fuerza, sabiduría, justicia y obra, que reconozca que Dios es la fuente de todas las cosas y de esta forma conseguirá la armonía. Ahora, esto es realmente la puerta estrecha y el camino difícil.
Es estrecho y difícil porque la voluntad de Dios debe ser el estándar de cada paso y solo tiene una regla: no hacer provisión para uno mismo, porque la menor desviación de esta regla aparta al hombre del camino. Sin embargo, no es imposible, porque como la vida del alma ha perdido sus hábitos, gustos, deseos y anhelos al ser quebrantada gradualmente, pues no puede hacer más resistencia al Señor. Pero qué lamentable es que muchos cristianos no hayan pasado nunca por esta puerta y que hayan andado por este camino, mientras que otros que han entrado no andan con paciencia después, prescindiendo de lo largo o lo corto que pueda ser este difícil periodo. Esto solo es el camino de la vida. Esta es la puerta de Dios y el camino de Dios. Es verdadero y es seguro, y todo el que estima la vida abundante tiene que volverse un caminante por este camino estrecho. Uy, que sí, necesitamos aprender. Pero la siguiente semana veremos, así como vimos la pasividad de la mente, estudiaremos la pasividad de la voluntad y sus peligros. Y el Señor nos seguirá abriendo el entendimiento cada vez que estudiemos su palabra a través del Espíritu Santo. Ahora, el título del domingo en el servicio será La santidad y la voluntad. Escúchalo bien. Cuando Dios crea al hombre al principio, su razón, sus emociones y su voluntad funcionaban todas en perfecta armonía. Ya lo estudiamos ayer. La razón facilitaba el entendimiento de la voluntad de Dios. La voluntad aceptaba la voluntad divina y las emociones se deleitaban en el cumplimiento de esta voluntad de Dios. Pero al ingresar el pecado en el alma del hombre, estas tres facultades comenzaron a funcionar en desacuerdo entre sí y para con Dios. La voluntad se volvió testaruda y rebelde y no acepta lo que la razón entiende que es la voluntad de Dios. O más comúnmente, las emociones dominan la situación y hacen que la razón y la voluntad dejen de obedecer a Dios. Por eso el título será La santidad y la voluntad. ¿Qué tienen que ver con estos tres órganos que es el verdadero yo del hombre? La mente, las emociones y la voluntad. Pero el mayor de ellos y el más peligroso, la voluntad, porque es el que termina ejecutando. Uy, que sí estará preciosa la palabra. Pero hoy no olvides, la voluntad tuya es sumisa o libre. Ese fue el título. La voluntad sumisa o libre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas diariamente, Señor, el camino de la rectitud, de la obediencia, de la humildad. Como tú mismo lo dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Cuánto necesitamos tu mansedumbre y tu humildad? Porque en el fondo el orgullo quiere surgir como de esos bambús que están ocultos. Como dicen que hay ciertos tipos de bambús que pueden estar sembrados por 4 o 5 años y no ver nada en la tierra, pero después en unos pocos meses crecen hasta 8 o 10 metros. Así puede estar el orgullo, el pecado escondido en nuestra vida, que por años no lo vemos y de repente surge y crece en tamaño y todos se dan cuenta de que lo tenemos, pero menos nosotros, porque tenemos una voluntad necia, testaruda, que no está rendida a ti, Señor. Por eso hoy anhelamos tener una voluntad sumisa a ti, no una voluntad libre a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne, sino rendida a ti, Señor. Hoy oramos, Señor, de que tú nos alinees a través, Señor, de tu palabra para que pueda iluminar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad y podamos hacer decisiones correctas, alineadas con tu palabra como tú nos guías. Señor, de antemano te damos gracias por cada hermano y hermana donde llegue, Señor, tu palabra, que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno. Y de antemano también te damos gracias por el domingo, por el servicio glorioso que tendremos, donde festejaremos, Señor, el
cumpleaños de Isabel, Señor, esta mujer hermosa, apasionada, enamorada de ti, Señor, que es una verdadera ayuda idónea, Señor, que sea un día inolvidable, Señor, sin interferencia de nada, Señor, y que tú seas guiando nuestra vida en todo, Señor, para seguirte sirviendo, Señor, como tú lo mereces, con toda excelencia. No perfección, porque la perfección solamente la tienes tú, pero sí podemos dar lo mejor, darte lo mejor en todo, Señor. Y eso lo trataremos de hacer. Desde ahora te rogamos, Señor, también por la vida de nuestro hijo, que va a viajar, Señor, de Chicago a California, Señor, que lo lleves con bien, a ver a sus tíos, Señor, que son como sus abuelos, Señor. Señor, que tú bendigas ese viaje y que los días que estará allá con ellos, que seas tú guardándolo en todo, Señor. Y guardas también nuestra entrada, nuestra salida. Y te damos gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, porque la misionera ya está de regreso, Señor. Gracias, aunque hay todavía algunas cosas que se necesitan, pero tú proveerás, Señor, porque tuyo es el oro y la plata, tú eres el dueño de todo, Señor, y sabemos de que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén